Solo el silencio es sabio, pero yo estoy labrando, como con 100 abejas, un pequeño panal con mis palabras. Todo el día el zumbido del trabajo feliz va esparciendo en el aire el polvo de oro de un jardín lejano. Como las abejas van labrando su panal, así el feminismo nicaragüense ha ido labrando su camino durante más de 30 años en la historia de Nicaragua, construyendo movimientos, organizaciones y grupos en los que se comparten debates, ideas, risas, indignaciones, propuestas y cuestionamientos. Movimientos que denuncian las injusticias que se cometen contra las mujeres adultas, niñas, jóvenes o ancianas, que cuestionan a la sociedad patriarcal y le recuerdan que aquí estamos y no nos sometemos, que le recuerdan que somos mujeres que nos hemos metido en nuestra propia piel. Han sido décadas de encuentros y desencuentros. Han sido décadas de trabajo intenso, tenaz y apasionante. Han sido décadas en las que mujeres de las más diversas procedencias se encuentran para construir panales con sus palabras, con su activismo, con sus inteligencias, con sus cuerpos y con sus voces. Como el jardín lejano que no llega a tener fin, el trabajo continuo se ha ido tejiendo con nudos que en ocasiones cuesta trabajo desanudar. Sin embargo, crece y suma rostros, manos y pensamientos de mujeres y compañeros de ruta, con la esperanza de que quizá algún día otras y otros podrán vivir en sociedades sin discriminación y sin violencia, en sociedades más justas. Creo que el feminismo en Nicaragua surgió en los años 80, durante la Revolución Popular Sandinista. Lo que pasa es que estuvo durante muchos años clandestino y yo diría que perseguido también. Surgió pues con los debates aquellos sobre las pensiones alimenticias que los hombres no querían pagar, con los debates sobre el tema del aborto, que peleábamos para que se legalizara y nunca lo conseguimos. Ahí empezaron los primeros cuestionamientos feministas a la realidad de las mujeres, abordando temas que la revolución no trataba, porque pensaba que había otras cuestiones que preocupaban más a las mujeres, ¿no? El feminismo, como en todos lados, comenzó con un grupo pequeño, ¿verdad? Y porque es obviamente por su naturaleza, nace como un grupo de mujeres que tienen algún nivel de leer de nuevo la realidad y cuestionarla. Y usualmente es en todos lados, ¿verdad? Un movimiento contestatario y además contracultural. Es decir, va definitivamente contra el establishment, pues, y contra todos los poderes en este mundo son. Indudablemente nació vinculado a la revolución sandinista, ¿verdad? Que facilitó unas condiciones materiales desde donde devino un sentido de ciudadanía de las mujeres, un sentido de protagonismo, un sentido de conciencia de derechos, que ese contexto permitió, así como también la salida masiva de las mujeres de los hogares, de roles absolutamente tradicionales, y fue, dijéramos, como una condición súper importante para que se pudiera desarrollar. El feminismo nicaragüense surgió en revolución, surgió de la mano de una propuesta de transformación social, de la lucha contra la dictadura, de un compromiso con los más pobres, con las más pobres, y una crítica a
digamos, las profundas brechas que existían entre ricos y pobres. Surgió el feminismo yo diría que en el corazón mismo de las mujeres, pero tanto de las mujeres de clase media, intelectuales, cristianas, la gran mayoría de ellas, pero también en el corazón de las mujeres pobres, de las mujeres de los barrios, en las ciudades, de las mujeres rurales, de las mujeres obreras. Es decir, las mujeres obreras, las cortadoras de café, las cortadoras de algodón, las empacadoras de banano, fueron mujeres que se apropiaron intensa y rápidamente de las propuestas feministas. No me acuerdo de feministas que no estuvieran identificadas con la revolución. Realmente en esa época puede ser que haya habido de la derecha, pero no tuve contacto con ellas, ni sé si existieron realmente. Pero en esa época estábamos, claro, identificadas con la Revolución Popular Sandinista, tratando y muy entusiasmadas por el proceso, pero al mismo tiempo con ese deseo de ver las cosas avanzar más profundamente, más rápido en relación a las relaciones entre hombres y mujeres, que en esa época era ese el enfoque. Hubo un momento en que las mujeres tomamos distancia para posicionarnos desde nuestra condición de género y cuestionando otro paradigma, o proponiendo otro paradigma de las relaciones y del poder, sobre todo. Entonces, para mí en los últimos años de la década sí pueden notarse una evolución de esta conciencia en las organizaciones de mujeres que estábamos todavía vinculadas al sandinismo, pero que habían mujeres críticas del poder dominante, del poder patriarcal, de la sexualidad. Al inicio de los años 80 había una cierta cantidad de mujeres dispersas que estaban involucradas en organizaciones de masas sandinistas o estaban trabajando en los ministerios o en algún ámbito de la revolución, que tenían planteamientos y perspectiva feminista, y compartíamos de vez en cuando muy informalmente esas cosas, pero no había así como el movimiento, ni siquiera como una organización o grupos organizados muy formalmente, ¿no? Pero puede emerger, florecer, expandirse y multiplicarse a raíz de esa puerta histórica que abre la revolución del 79, pero no por la voluntad del poder revolucionario, sino a pesar de. Y yo creo que este es el mérito del feminismo en Nicaragua, hablar precisamente de lo que los hombres que mandan no quieren que se hable, ¿no? Ese es su principal aporte. Con un grupo pequeño, yo me acuerdo que en 1979, cuando triunfa la revolución sandinista, no pasábamos de ser una docena, ¿verdad? Que las podías contar con los dedos de las manos. Y comenzó como una suerte de movimiento de lobby, ¿verdad? Dentro de aquella marea que era la revolución. El triunfo de la revolución y se conformó AMLAE, pues estas mujeres que planteábamos que debería haber de manera mucho más explícita compromisos de la revolución con respecto a la igualdad entre hombres y mujeres. Es un movimiento que ha crecido en esas 3 décadas, de ser un pequeño grupo pero minúsculo, minoría donde las haya, ¿verdad? Es decir, que es como creo yo que los grandes movimientos han comenzado, hasta expandirse prácticamente y de diversificarse en un abanico de expresión, tanto organizativa como de representaciones sectoriales como del territorio. El feminismo salió de la clandestinidad cuando el Frente perdió las elecciones en el año 90, porque el Frente perdió las elecciones, pero las mujeres perdimos el miedo al Frente.
y con autonomía política, pero también autonomía emocional con respecto a los líderes del frente, nos atrevimos a plantear pues, los temas clásicos de una agenda feminista, ¿no? Y yo creo que a partir de los 90 ya el feminismo sale a la calle y genera organizaciones, y genera reflexión, genera debates, ¿no? Desde la autonomía del movimiento, ¿no? El feminismo en Nicaragua es muchas voces, viejas, jóvenes, diversas, dispersas muchas veces, pero voces que están hablando en el espacio privado, pero también en el espacio público, para denunciar, digamos, la discriminación, para denunciar la violencia y para proponer nuevas formas de relacionarnos, ¿no? Nuevas formas de estar en el mundo, nuevas formas de ser. Creo que ya es un movimiento pluriclasista, ¿verdad? Originalmente, necesariamente, fue un movimiento que por sus características era urbano, ¿verdad? Y eventualmente se expande, como suele suceder con las ideas. Del feminismo nica es que es poco dado a la reflexión teórica, poco dado a construir teoría a partir de su actuar cotidiano. No estoy diciendo que no lean, que no piensen, que no discuten, pero yo siento que en el feminismo nica no hay no se dedican muchos esfuerzos a sistematizar y a hacer teoría y a construir análisis, etcétera, a partir de la riquísima experiencia que tienen de trabajo en todos los ámbitos. Ha prevalecido un feminismo muy urbano, ¿verdad? Un feminismo managüista, un feminismo de clase media, ¿verdad? De clase media y a veces media alta, ¿verdad? Que se ha olvidado un poco de los sectores populares. Y ese divorcio, ¿verdad? No ha sido edificante porque, al menos desde mi práctica feminista, he visto que es posible, con más dificultades, ¿sí?, hacer feminismo rural. El sentido de pertenencia de las mujeres, de muchas mujeres, a un movimiento amplio de mujeres. Esa es una cosa que no existía ni siquiera a finales de los 80. Los principales aportes tienen que ver con la posibilidad de vernos de otra manera nosotras mismas, de dar otro significado al papel que las mujeres tenemos en la sociedad, de cuestionar los mandatos opresivos que la ideología patriarcal ha construido en torno al papel de las mujeres, pero también en torno al cuerpo de las mujeres. Yo creo que el feminismo ha sido una propuesta de libertad para las mujeres, ha sido una propuesta de rebeldía para las mujeres, para oponerse al orden patriarcal, al sometimiento, a la violencia, a la cosificación, al irrespeto, pero también el feminismo ha sido una propuesta de recuperación, ¿verdad?, del placer. Y esto tiene que ver con todas las formas de placer, con tiempo libre para las mujeres, con maternidad deseada, voluntaria, segura, con el derecho al orgasmo, en realidad a los orgasmos negados por el patriarcado. Entonces creo que ha sido una propuesta bastante incompleta, ¿no? Yo creo que el feminismo lo que ha aportado a Nicaragua es sobre todo otra manera de ver la vida de las mujeres y otra mirada a las relaciones sociales, ¿no? Otra mirada más justa a los intereses de las mujeres y a sus problemas, pero también una mirada más rebelde. La sociedad nicaragüense le debe muchísimo a este movimiento, porque fueron las feministas las que fundaron los espacios de la Secretaría de la Mujer,
las organizaciones de mujeres, los colectivos de mujeres, los productivos de mujeres. Y las primeras organizaciones civiles, las famosas ONGs, ¿verdad? Que vendrían en décadas posteriores, fueron algunas de las primeras de ese periodo, ¿verdad? Creo que hemos logrado, como nunca, construir y adelantar en conciencia sobre la violencia, sobre la sexualidad, sobre las sexualidades, sobre los derechos sexuales y reproductivos, y la vitalidad que ha tenido este movimiento pues, en estos años, desde por ejemplo cuando la red hizo la ley 230, hay hitos que fueron logros de estos 20 años, pues, las comisarías de la mujer, bueno, las denuncias públicas que se lograron hacer con la Suilamérica, pues, y hechos que no hubieran sido posibles registrarlos en historia si no hubiera sido porque estaba un movimiento feminista cuestionando este orden patriarcal. Ellas son parte de los feminismos nicaragüenses. A ellas las antecedieron otras y las continuarán otras. Somos ellas, somos todas. Así es el feminismo nicaragüense, con una historia que entre todas estamos construyendo.